Desde la antigüedad, la Luna ha sido mucho más que un simple satélite para la humanidad. Su presencia en el cielo nocturno ha inspirado mitos, religiones, rituales y misterios que perduran hasta hoy. La observamos con fascinación, como si su brillo escondiera secretos que aún no estamos preparados para descubrir. Ha sido guía para los navegantes, reloj para los antiguos calendarios y símbolo de lo oculto para sabios y alquimistas. No hay cultura ancestral que no haya relacionado a la Luna con divinidades, transformaciones o ciclos vitales. En Egipto fue Thoth, en Grecia, Selene, en el mundo islámico, un símbolo celestial ligado al tiempo y lo sagrado. Pero hay una pregunta que, curiosamente, se hace muy poco. ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace una esfera tan precisa, tan estable, girando con una regularidad tan exacta justo encima de nosotros? Siempre mostrando la misma cara, siempre en la misma danza. Algunos astrónomos han sugerido que su aparición fue demasiado repentina, que no hay rastros geológicos ni culturales convincentes que la sitúen en un proceso natural de formación o captura gradual. Y aquí comienza la intriga. ¿Y si la Luna no fuera un objeto natural? ¿Y si alguien, o algo, la colocó ahí con un propósito que aún no comprendemos? La ciencia oficial sostiene que la Luna se formó tras un impacto colosal entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte. Pero esa teoría, por elegante que parezca, deja sin respuesta muchas preguntas clave. Por ejemplo, ¿por qué su órbita es tan perfectamente circular? ¿Por qué su tamaño y su distancia permiten que encaje exactamente sobre el Sol durante los eclipses? ¿Por qué siempre vemos el mismo lado, como si ocultara algo? Más aún, hay quienes sostienen que la Luna no solo es artificial, sino que está hueca por dentro. Y que su interior podría albergar tecnología desconocida, quizá no terrestre. Esta imagen que ahora ves, tan común y aparentemente inocente, la Luna brillando sobre nuestras cabezas, podría ser mucho más que un fenómeno natural. Podría ser la prueba silenciosa de que algo más grande, más antiguo y más inteligente que nosotros, colocó esa esfera ahí con un propósito. Uno que, quizá, aún no estamos listos para entender. Desde los primeros días de la humanidad, la Luna ha estado presente como un faro silencioso en el cielo nocturno. Y sin embargo, hay algo desconcertante en su relación con nuestras civilizaciones más antiguas. Por todas partes del mundo, culturas que jamás tuvieron contacto entre sí desarrollaron mitos y creencias en torno a la Luna. Para los mayas era un símbolo dual, fertilidad y destrucción. Para los chinos, un conejo vivía en su superficie. Los aborígenes australianos narraban que la Luna era un anciano que moría y resucitaba cíclicamente. Pero más allá de la poesía y los rituales, hay algo extraño. Muchas de estas culturas hablan de un tiempo anterior a la Luna. Sí, has oído bien. Algunas leyendas africanas describen una tierra que vivía en penumbra antes de que la Luna colgara sobre nuestras cabezas. Los antiguos caldeos y los sumerios relataron en sus tablillas momentos en los que la Luna aún no reinaba en el cielo. ¿Cómo es posible? ¿Es simplemente una metáfora, o un eco distorsionado de una realidad olvidada? Algunos investigadores han recolectado testimonios de pueblos indígenas que afirman, generación tras generación, que sus antepasados fueron testigos del surgimiento de la Luna. Como si hubiera llegado de golpe, sin avisar, alterando el clima, el comportamiento de los animales y el equilibrio de la vida en la Tierra. ¿Y si esas historias no fueran simples mitos? ¿Y si fueran recuerdos fragmentados de un evento real, tan antiguo que la historia oficial ha decidido ignorarlo? ¿Podría la Luna haber sido colocada en nuestra órbita deliberadamente? ¿Y por quién? Lo cierto es que la Luna no solo ha sido objeto de devoción. También ha generado temor, ha sido asociada a enfermedades, a cambios de humor, a locura. Su influencia sobre las mareas es innegable, pero hay quienes aseguran que su poder va mucho más allá. Que regula algo más profundo, la conciencia humana. Estas culturas antiguas, observadoras del cielo y maestras del tiempo, sabían que la Luna era especial. Pero también sabían que no era como las demás luces del firmamento. Porque aunque parezca natural, su presencia está cargada de un misterio que ningún telescopio moderno ha logrado disipar. Y quizás, en su silencio, esté la clave de uno de los mayores enigmas de nuestra existencia. En el firmamento de la historia hay algo que no encaja. Si la Luna siempre ha estado ahí, ¿por qué existen tantos relatos que hablan de un tiempo anterior a su presencia? En textos antiguos, no hay mención directa a la Luna hasta épocas relativamente recientes. En muchos mitos, aparece de golpe, como un dios que desciende o un objeto que irrumpe en el cielo.
Nadie habla de su formación, de un proceso lento de aparición. Solo, de su llegada. Ciertos documentos babilónicos, egipcios y mesoamericanos contienen registros astronómicos extremadamente precisos, pero no mencionan la Luna durante largos periodos. Es como si el satélite más evidente de todos hubiese sido ignorado, o sencillamente no estuviera allí. Para algunos investigadores, este vacío histórico no es casualidad. Es una grieta en la narrativa oficial. ¿Y si la Luna fue colocada ahí en un momento concreto? No por fuerzas naturales, sino por entidades con un propósito. La estabilidad gravitacional que proporciona, la perfecta sincronía de su órbita, su influencia sobre los océanos y los ciclos biológicos, todo parece demasiado perfecto. Demasiado calibrado, como si alguien hubiera diseñado su función dentro de un sistema. La ciencia convencional evita hablar de esto. Se limita a repetir la hipótesis del gran impacto. Un cuerpo gigante chocando con la Tierra y formando la Luna con los restos. Pero esa teoría tiene más agujeros que certezas. No explica por qué la Luna está compuesta de materiales tan distintos a los de la Tierra, ni por qué no rota como cualquier otro objeto celeste, ni por qué su tamaño y distancia permiten eclipses tan exactos. Demasiadas coincidencias para un accidente cósmico. En el cielo, la Luna flota con una serenidad inquietante. No se tambalea, no gira sobre sí misma desde nuestro punto de vista. Es un ojo inmóvil, un testigo eterno. Y si en realidad es una instalación, una estación antigua, una tecnología tan avanzada que confundimos con una roca. Entonces no estamos hablando solo de astronomía. Estamos hablando de una intervención, de una modificación deliberada del entorno terrestre. Y si eso ocurrió, la pregunta es inevitable. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? En el vasto caos del cosmos, los movimientos celestes suelen ser irregulares, inclinados, excéntricos. Pero la Luna, no. Su órbita es tan perfectamente circular que desafía la estadística astronómica. Gira alrededor de la Tierra con una precisión matemática, como si siguiera una coreografía impuesta, no nacida del azar. Y lo más inquietante, siempre muestra la misma cara. Eso, por sí solo, ya es extraordinario. La rotación sincronizada no es imposible, pero en la mayoría de lunas del sistema solar, es inestable, imperfecta. La nuestra, en cambio, parece calculada. Técnicamente se llama acoplamiento de marea, pero hay científicos que han admitido lo improbable de que esta condición ocurriera con tal exactitud, y justo en el único satélite natural que influye directamente sobre la vida en la Tierra. Más aún, la órbita de la Luna no solo es precisa, sino que mantiene una distancia que le permite cubrir el Sol exactamente durante los eclipses totales. Ni 1 kilómetro más, ni uno menos. Un fenómeno tan improbable que muchos astrónomos aún lo describen como una coincidencia cósmica. ¿De verdad lo es? Algunos físicos han comparado la trayectoria lunar con la de un satélite artificial. Su comportamiento es más similar al de una nave colocada en órbita con fines de estabilización o control que al de una roca errante atrapada por la gravedad terrestre. Hay incluso quienes han propuesto que podría contener mecanismos de estabilización internos enterrados en su núcleo. Estas ideas, por supuesto, son descartadas de inmediato por la ciencia convencional. No encajan en los modelos establecidos, pero lo que no se puede negar es que, en un universo lleno de órbitas caóticas, lunas rotas y trayectorias inestables, la nuestra se comporta como si alguien la hubiese diseñado. Tal vez no esté ahí solo para embellecer nuestras noches o mover las mareas. Tal vez su verdadera función sea mucho más compleja, más antigua, más tecnológica. Y tal vez, mientras observamos su rostro familiar noche tras noche, estamos ignorando el hecho de que nos observa también. Noche tras noche, al levantar la vista, vemos la misma imagen. Ese rostro lunar familiar, con sus manchas oscuras y cráteres conocidos. Pero lo que parece normal es, en realidad, un fenómeno profundamente anómalo. La Luna gira sobre sí misma, sí, pero lo hace a una velocidad tan precisa que su rotación se sincroniza perfectamente con su órbita. El resultado, siempre muestra la misma cara a la Tierra, siempre. Desde un punto de vista técnico, esto se llama rotación sincrónica. Y aunque la ciencia lo explica como el resultado de interacciones gravitacionales a lo largo de millones de años, lo cierto es que esa sincronización es tan perfecta, tan milimétrica, que algunos astrónomos han llegado a llamarla demasiado conveniente. Imagina lanzar un dado y que siempre caiga en el mismo número. Una vez, podría ser suerte. Varias veces, es estadísticamente improbable.
Pero siempre, eso exige una explicación distinta. Hay quienes han comparado este fenómeno con el funcionamiento de un satélite espía, una estructura diseñada para vigilar, posicionada estratégicamente para mantener el mismo ángulo respecto a su objetivo. En este caso, la Tierra. Lo inquietante es que no tenemos acceso al lado oculto de la Luna sin ayuda tecnológica. Y durante siglos, la humanidad simplemente aceptó que había una mitad que jamás veríamos. ¿Qué hay ahí? Las misiones espaciales han fotografiado ese lado oculto, pero las imágenes que se han publicado son pocas, escasas y, en muchos casos, de una calidad sorprendentemente baja. ¿Por qué tanta oscuridad en torno a un objeto tan cercano? Algunos investigadores han sugerido que esa cara invisible podría esconder instalaciones, estructuras no naturales o incluso tecnología enterrada. Especulaciones, claro, pero si la Luna fuese un objeto artificial, tendría sentido que solo mostrara su lado más tranquilo, mientras ocultara lo que realmente importa. Lo cierto es que ningún otro cuerpo celeste cercano presenta esta misma relación con su planeta. La Luna no gira como los demás. Se comporta como si estuviera atada, como si una inteligencia desconocida la hubiera programado para ser vista, solo parcialmente. Siempre la misma cara, siempre la misma historia, y siempre el mismo misterio. A finales de los años 60, dos científicos soviéticos, Basin y Shcherbakov, publicaron una hipótesis que sacudió los cimientos de la astronomía tradicional. Su propuesta era tan audaz como inquietante. La Luna no es un cuerpo natural, sino una estructura artificial. Hueca por dentro, una especie de nave espacial antigua, quizás abandonada, colocada en órbita con un propósito desconocido. Para muchos, esta afirmación fue absurda, pero si se analiza con detenimiento, algunos hechos llaman poderosamente la atención. La densidad de la Luna es sospechosamente baja, su tamaño no se corresponde con su masa, y lo más intrigante, responde de forma extraña a los impactos. Durante las misiones Apolo, se estrellaron deliberadamente módulos sobre la superficie lunar para medir su comportamiento sísmico. ¿El resultado? La Luna vibró como una campana. Literalmente, el eco duró más de una hora. Y eso, en un cuerpo supuestamente sólido, es casi imposible. Se comportó como si tuviera una carcasa externa y un interior hueco, capaz de resonar con las ondas del impacto. Además, su corteza es inexplicablemente dura, mucho más que cualquier roca terrestre. Algunos fragmentos recolectados por los astronautas contienen materiales que no se encuentran fácilmente en la naturaleza, como ciertos metales y compuestos que parecen haber sido procesados. ¿Cómo llegó eso allí? Los cráteres lunares, otro misterio. Muchos tienen el mismo fondo plano, sin importar la fuerza del impacto. Como si existiera una capa interna que impide profundizar más allá de cierto punto. Algunos teóricos lo comparan con un escudo metálico oculto bajo una capa de polvo. ¿Y si la Luna fue construida? ¿Y si está hueca porque fue diseñada así, para ser habitada, utilizada, observada? Tal vez como una estación espacial de proporciones colosales, colocada allí hace milenios, cuando la humanidad aún no caminaba erguida. Si esta teoría es cierta, no solo cambia lo que creemos saber sobre la Luna, sino también sobre nuestra historia. Porque si alguien la puso ahí, entonces no estamos solos, y nunca lo estuvimos. Fue durante la misión Apolo 12 cuando ocurrió algo que la NASA aún no ha explicado del todo. Después de que los astronautas regresaran al módulo lunar, una de las etapas del cohete Saturno fue dirigida deliberadamente hacia la superficie de la Luna. El impacto fue fuerte, seco, directo. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos los científicos que seguían la transmisión desde la Tierra. Los sismógrafos instalados por la misión comenzaron a registrar un fenómeno insólito: la Luna comenzó a vibrar. No durante unos segundos, ni siquiera durante minutos. Vibró durante más de una hora, como si estuviera hecha de un material resonante, como si en lugar de roca maciza, el golpe hubiese activado un gigantesco cuerpo hueco. Uno de los responsables del experimento declaró que la Luna sonó como una campana. Y esa frase se ha convertido, desde entonces, en uno de los pilares de la teoría de que nuestro satélite podría no ser sólido ni natural. Porque ningún objeto celeste debería comportarse así. Un planeta, un asteroide o una luna formada por procesos naturales debería absorber el impacto, no reverberar como si estuviera vacío. Este resultado desconcertante no fue único. En misiones posteriores, se repitieron experimentos similares con resultados igualmente extraños. En algunos casos, la vibración duró más de 3 horas, como si la estructura interna de la Luna amplificara las ondas,
en lugar de disiparlas. ¿Y si lo que estamos viendo cada noche no es una roca gigante flotando en el espacio, sino una estructura diseñada, construida, ensamblada? Una carcasa externa cubierta de polvo lunar, ocultando un interior tecnológicamente sofisticado. La vibración podría indicar cavidades internas, cámaras, tal vez corredores. Algo que ningún telescopio puede ver, pero que los impactos revelan a través del eco. Y lo más inquietante es que, después de estos hallazgos, nunca más se volvió a realizar un experimento de impacto similar. Como si la NASA hubiera decidido que ya había visto suficiente. O tal vez, que ya había oído demasiado. Las misiones Apolo son uno de los logros más celebrados de la humanidad. 12 hombres caminaron sobre la superficie de la Luna, recolectaron muestras, colocaron instrumentos, plantaron banderas y regresaron como héroes. Pero detrás de esas imágenes icónicas hay silencios, vacíos, momentos que nunca fueron transmitidos, grabaciones que desaparecieron y declaraciones que hoy suenan más como advertencias que como anécdotas. Durante el primer alunizaje en 1969, hubo una interrupción de comunicación con la NASA que duró exactamente 2 minutos. En ese breve lapso, no se escuchó nada. Al reanudarse la señal, los astronautas parecían nerviosos. Sus voces eran distintas. En años posteriores, varios expertos en radioaficionados afirmaron haber captado una transmisión paralela, supuestamente en una frecuencia alterna, donde se oía una frase inquietante: «Están aquí. Son enormes. Nos están observando». ¿Ficción? ¿Distorsión de datos? Tal vez, pero lo cierto es que Neil Armstrong, un hombre reservado, apenas volvió a hablar públicamente de su experiencia lunar. Y en una de sus escasas declaraciones, dijo algo peculiar: «Hay cosas allá afuera. Mucho más allá de lo que podemos imaginar». Además, muchas de las fotografías oficiales muestran paisajes áridos, vacíos, sin rastros de nada anormal. Pero otras imágenes, no publicadas inmediatamente, presentan sombras inexplicables, reflejos que no encajan con la única fuente de luz disponible, el Sol, y objetos borrosos en el horizonte que no figuran en ningún informe técnico. En algunas grabaciones de audio, los astronautas comentan entre ellos cosas como: «Ese brillo está otra vez ahí», o «Parece que nos siguen desde el cráter». Frases que fueron minimizadas como bromas o distorsiones de la señal. Pero si eran simples bromas, ¿por qué fueron eliminadas de las transcripciones oficiales? Los trajes lunares, los sensores, las cámaras, todo estaba preparado para una misión científica. Pero no para lo inesperado. ¿Qué encontraron realmente allá arriba? ¿Por qué, tras 6 alunizajes, el programa fue cancelado repentinamente? Tal vez no querían seguir arriesgándose a descubrir algo que no podían controlar. O peor aún, algo que no podían ocultar por mucho tiempo más. Si hay algo que la ciencia no puede ignorar son los números. Y cuando se analiza la densidad de la Luna, los números simplemente no encajan. Con un tamaño que representa más de 1/4 parte del diámetro de la Tierra, cabría esperar que su masa fuera proporcional. Pero no lo es. La Luna es demasiado ligera para su volumen. Su densidad media es solo un 60% de la terrestre. Eso significa que, si fuera sólida, debería estar compuesta por materiales mucho más livianos de lo esperado, o tener vacíos en su interior. Este dato desconcertó a los científicos desde las primeras misiones. ¿Cómo puede un objeto tan grande tener una masa tan reducida? Se planteó que tal vez estuviera formada por rocas volcánicas porosas. Pero las muestras traídas por los astronautas no respaldaban esa teoría. De hecho, algunos fragmentos contenían minerales más pesados que los típicamente hallados en la Tierra. A medida que avanzaron los estudios, se detectaron anomalías aún más inquietantes. Ciertos puntos del subsuelo lunar parecen ser inexplicablemente densos, mientras que otros son sospechosamente ligeros. Como si la distribución de su masa fuera desigual, fragmentada, artificial. Es como si en su interior hubiera compartimentos, cámaras vacías, zonas huecas. En misiones posteriores, sondas enviadas a medir el campo gravitacional lunar detectaron lo que se conocen como mascones, concentraciones de masa ocultas bajo la superficie, con propiedades magnéticas que aún no se comprenden del todo. Estos mascones distorsionan ligeramente la órbita de las naves que sobrevuelan la Luna. Nadie sabe exactamente qué los causa. ¿Formaciones naturales? ¿O vestigios de estructuras internas desconocidas? Algunos investigadores se han atrevido a decir lo impensable: que la Luna no solo está hueca, sino que su interior podría albergar tecnología o estructuras gigantescas que alteran su masa total. Esta idea,
desde luego, es rechazada por la astronomía tradicional. Pero no hay una explicación simple que resuelva todas las inconsistencias. Solo hipótesis que parecen evitar la pregunta clave. Porque si la Luna es demasiado ligera, ¿qué está faltando? ¿Y por qué nadie quiere mirar más allá de la superficie? Quizás porque lo que se encuentra en su interior no pertenece a este mundo, ni a esta época. Durante décadas, miles de fotografías de la superficie lunar han sido captadas, archivadas y, en muchos casos, olvidadas. Pero entre esas imágenes, hay algunas que no encajan con el paisaje árido y natural que se nos ha enseñado a esperar. Algunas muestran ángulos, sombras y alineaciones que no parecen producto del azar. Aparecen torres solitarias, formaciones simétricas, estructuras rectangulares que surgen como cicatrices artificiales sobre un terreno milenario. Los defensores de la explicación oficial hablan de pareidolia, la tendencia humana a ver patrones donde no los hay. Pero en ciertos casos, los ángulos son tan precisos, las formas tan exactas, que cuesta atribuirlo todo a simples juegos de luz. Hay una estructura en particular, captada por una sonda orbital, que ha generado debate durante años. Una formación en forma de torre, proyectando una sombra alargada, imposible de justificar en una superficie supuestamente natural. Su altura, según las mediciones filtradas, sería superior a cualquier edificio jamás construido por el ser humano. En otra zona, conocida como el cráter Aristarchus, se han detectado extraños destellos de luz azulada. Algunos expertos han intentado explicarlo como actividad geológica, lo que sería raro, ya que la Luna está considerada sísmicamente inactiva, pero otros afirman que esas luces aparecen siempre en la misma zona, a intervalos regulares. Como si algo debajo de la superficie emitiera energía de forma controlada. También se han hallado alineaciones de rocas que recuerdan a calles o pasillos. Formaciones hexagonales, simetrías que parecen desafiar la lógica de la erosión natural. Y aunque muchas de estas imágenes han sido retiradas de los archivos públicos o sustituidas por versiones con menor resolución, aún circulan entre investigadores independientes y entusiastas del misterio. ¿Por qué eliminar o censurar una imagen si no hay nada que ocultar? ¿Por qué ocultar formaciones si son solo piedras? La posibilidad de que existan estructuras artificiales en la Luna no es nueva. Autores como George Leonard o Richard Hoagland han dedicado décadas a recopilar evidencias fotográficas. Sus teorías han sido ridiculizadas, ignoradas o etiquetadas como pseudociencia. Pero las imágenes están ahí. Y para muchos, basta con observarlas con ojos nuevos para entender que la Luna no es una roca cualquiera. Es un lugar lleno de cicatrices, y quizás de secretos. Los cráteres lunares son una de las primeras cosas que llaman la atención al observar la superficie de la Luna. Parecen cicatrices de miles de impactos a lo largo de milenios. Pero si se analizan con detalle, surge una anomalía difícil de ignorar. Muchos de estos cráteres, incluso los más grandes, tienen una profundidad sorprendentemente uniforme. No importa si el impacto fue pequeño o colosal, la mayoría tiene un fondo plano y poco profundo. ¿Por qué? En cualquier otro cuerpo celeste, la relación entre el tamaño del impacto y la profundidad del cráter es proporcional. Un meteorito más grande, una marca más honda. Pero en la Luna, eso no ocurre. Grandes impactos dejan huellas extensas, sí, pero poco profundas, como si hubiesen golpeado una capa sólida justo bajo la superficie, una especie de escudo interno que impide excavar más allá. Algunos geólogos han propuesto que esta anomalía se debe a la dureza extrema de la corteza lunar. Pero otros investigadores más audaces han formulado una teoría muy distinta, que bajo el polvo y la roca, existe una estructura artificial, una capa metálica, resistente, colocada para proteger lo que haya en el interior. Como si la Luna no fuera un cuerpo natural, sino una cáscara diseñada para resistir impactos. Este comportamiento recuerda al blindaje de una nave, una carcasa que permite algunos daños externos, pero que protege su núcleo. Y si la Luna es hueca, como sugieren otros datos sísmicos, este blindaje tiene todo el sentido del mundo. Proteger una cámara interior, una tecnología antigua o incluso una estructura habitable que no debe ser dañada. Lo más extraño es que nunca se han realizado perforaciones profundas en la Luna. Las misiones Apolo tomaron muestras de apenas unos centímetros. Los experimentos más ambiciosos se detuvieron pronto. ¿Casualidad? ¿O precaución? ¿Qué pasa si alguien ya sabía que no debíamos cavar? Al mirar esos cráteres aparentemente inofensivos, estamos viendo más que marcas de impacto. Estamos viendo señales, huellas que nos dicen que la Luna no se comporta como un objeto natural,
sino como una estructura protegida, diseñada para soportar miles de golpes sin revelar su secreto interior. Y lo más inquietante no es lo que vemos, es lo que no hemos logrado atravesar. Cuando se estudia el comportamiento de la Luna, hay una palabra que se repite una y otra vez: precisión. Su órbita es casi perfectamente circular. Su distancia con respecto a la Tierra se mantiene estable. Su velocidad de rotación está sincronizada con su traslación, de modo que siempre muestra la misma cara. ¿Coincidencias naturales? Tal vez, pero cuando una serie de anomalías apuntan todas en la misma dirección, uno empieza a sospechar. En el mundo moderno, los satélites artificiales cumplen funciones muy específicas: comunicación, vigilancia, meteorología, defensa. Cada uno está calibrado, diseñado y posicionado cuidadosamente. ¿Y si la Luna estuviera cumpliendo una función similar? No como un satélite humano, claro, sino como una megaconstrucción ancestral, una estación naturalizada, colocada para monitorear o regular condiciones en la Tierra. Algunos ingenieros aeroespaciales han comparado el comportamiento orbital de la Luna con el de los satélites geoestacionarios. Y el parecido es inquietante, no solo por su sincronización constante, sino también por su influencia sobre el planeta que orbita. La Luna regula el clima, controla las mareas, estabiliza el eje terrestre e influye incluso en procesos biológicos. Si desapareciera, el planeta se volvería caótico en cuestión de días. Todo esto se podría aceptar como un conjunto de casualidades cósmicas, si no fuera por lo perfecto de los resultados. Su tamaño, su masa, su distancia, su velocidad, todo encaja. Es como si alguien lo hubiese calculado, no dejado al azar. Además, la Luna no encaja en los modelos astronómicos convencionales. Es demasiado grande para ser un satélite terrestre típico, demasiado liviana para su volumen, demasiado antigua, según algunas dataciones, incluso más que la Tierra. ¿Cómo explicar esto desde la ciencia ortodoxa? Algunos teóricos creen que la Luna podría ser un satélite artificial, camuflado como cuerpo celeste. Su apariencia rocosa, sus cráteres, su polvo, serían solo una capa externa, una fachada. Bajo ella, podría existir una estructura metálica, hueca, capaz de soportar impactos y emitir vibraciones como las que se han registrado en los experimentos sísmicos. Si la Luna fuera una estación antigua, colocada hace milenios, o millones de años, tal vez fue diseñada para pasar desapercibida. Ser parte del paisaje, pero si nos detenemos a observar con atención su comportamiento, nos daremos cuenta de que no actúa como una roca. Actúa como una máquina silenciosa, siempre presente, siempre vigilante, y quizá mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos. Durante décadas, los astronautas que participaron en las misiones lunares han sido tratados como héroes. Se les ha preguntado sobre la gravedad, sobre las rocas, sobre el polvo lunar, pero pocas veces se ha indagado en sus silencios. En lo que no dijeron, en lo que solo algunos se atrevieron a insinuar, porque tras esas misiones tan pulidas, tan perfectas, hay fragmentos de verdad que no encajan. Momentos que no aparecen en los documentales ni en las entrevistas oficiales. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante el Apolo 11. Hubo una desconexión en la transmisión de radio con la NASA que duró exactamente 2 minutos. Oficialmente se trató de una pérdida de señal momentánea, pero algunos operadores de radioaficionados aseguraron que captaron conversaciones en una frecuencia alterna. En ellas, Neil Armstrong habría dicho: «Están aquí. Son enormes. Nos están observando desde el borde del cráter». ¿Una invención? Tal vez, pero entonces, ¿por qué Armstrong se volvió tan reservado tras su regreso? Apenas dio entrevistas, y cuando habló, lo hizo con frases enigmáticas. En una ocasión dijo: «La verdad está protegida por capas de mentiras». ¿A qué se refería? Buzz Aldrin, por su parte, admitió haber visto una luz moviéndose cerca del módulo lunar. Dijo que no podía confirmar lo que era, pero tampoco descartarlo. Y no fue el único. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, declaró abiertamente que el gobierno de Estados Unidos oculta información sobre inteligencias no humanas y que parte de esa verdad está relacionada con lo que se encontró en el espacio. Más allá de declaraciones individuales, hay grabaciones que se filtraron con el paso del tiempo. Fragmentos donde los astronautas hablan entre ellos sobre estructuras en el horizonte, luces parpadeantes que cambian de dirección y presencias que los hacen sentir observados. Muchas de estas cintas fueron editadas, recortadas o directamente eliminadas de los archivos públicos.
Incluso los propios técnicos de la NASA han mostrado extrañeza. Algunos ingenieros que revisaron las grabaciones originales afirmaron haber escuchado sonidos de fondo inexplicables, como ecos metálicos o zumbidos procedentes del subsuelo lunar. No hay confesiones claras, no hay pruebas definitivas, solo frases sueltas, miradas esquivas y un patrón que se repite. Los que fueron allí arriba volvieron distintos. Como si hubieran visto algo que no podían contar, o que no se les permitió contar. Y eso, tal vez, dice más que cualquier declaración oficial. La idea de que pueda existir una base alienígena en la Luna puede parecer fantasía para muchos. Pero si uno empieza a observar detenidamente los detalles, los testimonios y las omisiones, la teoría comienza a adquirir una inquietante solidez. Porque lo extraño no es que la ciencia lo niegue, lo extraño es lo que se ha evitado investigar. En los años 50, antes incluso de que el ser humano llegara a pisar la superficie lunar, ya circulaban informes internos, algunos desclasificados décadas después, que hablaban de estructuras no identificadas visibles desde telescopios de alta potencia. Se mencionaban torres, cúpulas semitransparentes, geometrías regulares. No formaciones naturales, sino construcciones. Y no pequeñas. Algunas superaban los 1500 metros de altura. Cuando comenzaron las misiones Apolo, uno pensaría que el objetivo sería explorar toda la superficie. Pero no fue así. Las 6 misiones tripuladas que alunizaron lo hicieron todas en zonas similares. Ninguna se acercó al lado oculto de la Luna, el hemisferio que nunca vemos desde la Tierra. Y aunque varias sondas han sobrevolado esa zona, las imágenes que se han hecho públicas son, en su mayoría, de baja resolución, borrosas o inconclusas. ¿Qué hay en ese lado que no puede ser mostrado? Algunos analistas aseguran que allí se encuentra una base construida hace milenios. No por humanos, tal vez por una civilización extraterrestre o por entidades que usan la Luna como puesto de vigilancia, observación o control. Sería un lugar inaccesible desde la Tierra, protegido por la propia sincronización orbital que mantiene esa cara eternamente oculta. También se han reportado luces en movimiento en zonas sin actividad solar. Destellos regulares, patrones de alineación imposibles de explicar como fenómenos naturales. Incluso misiones soviéticas no tripuladas registraron lecturas de calor inesperadas en regiones donde no debería haber ninguna fuente térmica. Y luego está el silencio. Nadie habla abiertamente de la posibilidad. Los medios lo ridiculizan, las agencias lo evitan, y las imágenes que podrían aclararlo todo no están disponibles, como si un pacto no escrito prohibiera mirar demasiado cerca. Si la Luna es una estructura hueca, y si en su interior existe algo más que roca y polvo, entonces una base no humana no solo es posible, es lógica. Y si esa base está ahí, ¿quién la construyó? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué siguen ahí? ¿En silencio? ¿En la sombra? ¿Observando? Cuando exploramos el sistema solar y estudiamos sus lunas, encontramos mundos fascinantes. Europa, una de las lunas de Júpiter, tiene océanos subterráneos. Titán, en Saturno, posee una atmósfera densa y lagos de metano. Encélado emite chorros de agua al espacio. Cada una tiene su rareza, su belleza, su misterio, pero ninguna es como la nuestra. La luna de la Tierra es una anomalía en todos los sentidos. Su tamaño, por ejemplo, no guarda proporción con el planeta que orbita. Es tan grande en relación a la Tierra que algunos astrónomos la consideran más un planeta compañero que un satélite tradicional. Ningún otro planeta rocoso tiene un satélite así. Marte tiene 2 lunas pequeñas y deformes. Venus y Mercurio no tienen ninguna. Nuestra luna no solo es enorme, también es extraordinariamente estable. Su órbita es tan precisa que permite la sincronización perfecta con la rotación terrestre, de modo que siempre vemos la misma cara. ¿Por qué ocurre esto solo con nuestro satélite? ¿Y por qué justo en el único planeta conocido que alberga vida? Su influencia sobre el planeta es profunda. Regula las mareas, estabiliza el eje de rotación, modula el clima e incluso sincroniza los ritmos biológicos de animales, plantas y seres humanos. Nada en ella parece accidental. Pero hay más. Las muestras de rocas lunares revelan una composición distinta a la de la Tierra. Algunas dataciones incluso indican que partes de la Luna podrían ser más antiguas que el propio planeta. ¿Cómo se explica eso, si se supone que ambas se formaron juntas? Cuando se compara la Luna con otros satélites naturales, se hace evidente que la nuestra no encaja en ningún patrón. Es un caso aparte, no solo por sus dimensiones o su comportamiento orbital, sino por el impacto que tiene sobre su planeta madre. Ninguna otra luna tiene un rol tan vital en la estabilidad de su sistema.
Esta singularidad ha llevado a muchos a preguntarse si la Luna es realmente un producto de la naturaleza, o si fue colocada allí con una intención específica. Si fuera así, no sería solo un objeto astronómico. Sería una herramienta, una pieza clave en un diseño más amplio. Y tal vez, el hecho de que sea tan distinta a todas las demás no sea una rareza del cosmos, sino una pista que, hasta ahora, no hemos querido ver. Hay una coincidencia astronómica que ha desconcertado a científicos, matemáticos y observadores del cielo durante siglos. La Luna está situada justo a la distancia exacta de la Tierra para que, cuando se interpone entre nosotros y el Sol, lo cubra perfectamente. Ni más, ni menos. Es tan precisa, que durante un eclipse solar total, el disco de la Luna calza con el del Sol como si hubiesen sido diseñados para encajar. ¿Sabías que el Sol es exactamente 400 veces más grande que la Luna? ¿Y que la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol? Esa proporción, idéntica, no se da en ninguna otra parte del sistema solar. De hecho, los eclipses solares totales solo pueden observarse desde la Tierra. Ningún otro planeta rocoso tiene una luna que lo permita. Es un fenómeno exclusivo de nosotros. Y eso, para algunos, no puede ser casualidad. La ciencia convencional lo llama una coincidencia cósmica. Pero cuando una coincidencia tiene un nivel de precisión tan milimétrico, y ocurre justo en el único planeta conocido con vida, empiezan a surgir preguntas. ¿Es posible que la Luna esté colocada ahí con una intención concreta? ¿Y si su tamaño y distancia no son producto del azar, sino el resultado de un diseño? Los eclipses no solo son espectáculos visuales. A lo largo de la historia, han sido eventos cargados de significado. En muchas culturas se consideraban señales, avisos, momentos de cambio profundo. En civilizaciones antiguas, los eclipses solares eran interpretados como portales, como intervenciones divinas. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Si asumimos que la Luna es una estructura artificial, entonces esta alineación perfecta con el Sol no sería una casualidad. Sería una función, una especie de mensaje en el cielo, una marca de autoría, una forma de decirnos: esto no es natural. Esta posibilidad ha llevado a algunos investigadores alternativos a sugerir que los eclipses solares podrían formar parte de un sistema de comunicación cósmico, o incluso de activación de procesos que no comprendemos. Porque en la precisión de esa sombra fugaz, hay una inteligencia implícita. ¿Y si estamos presenciando un código? Uno tan antiguo y sofisticado que apenas ahora estamos empezando a sospechar que existe. Uno que se proyecta en el cielo cada cierto tiempo, esperando que alguien, por fin, lo descifre. A lo largo de la historia, muchas culturas antiguas han relatado mitos y crónicas que mencionan un hecho poco conocido, un tiempo en el que la Luna no existía en el cielo. Hoy, nos cuesta imaginar un cielo nocturno sin su presencia, pero si estas historias fueran más que metáforas, podríamos estar frente a uno de los secretos mejor guardados de la humanidad. Los antiguos griegos hablaban de los proselenos, una tribu arcadia que afirmaba existir antes del surgimiento de la Luna. El historiador Apolonio de Rodas y el poeta Luciano de Samosata también registraron leyendas sobre tiempos sin luna. En África, los zulúes tienen mitos que describen cómo dos hermanos, de los cielos, trajeron la luna y la colocaron en órbita, causando grandes trastornos en la Tierra. ¿Cómo puede ser que culturas tan distintas, en lugares tan distantes, compartan este mismo recuerdo? En textos sumerios, el dios Nana, asociado a la luna, aparece como una deidad que desciende más que como una entidad preexistente. En las leyendas mayas, se dice que la luna apareció tras un gran cataclismo que alteró el cielo y la tierra. Para los indígenas colombianos, el cielo estaba en completa oscuridad antes de que la luna llegara desde las aguas celestes. ¿Son estos relatos puramente simbólicos, o son descripciones fragmentadas de un evento real, de una memoria ancestral codificada en forma de mito? La llegada de la luna, si fue un evento posterior, habría tenido un impacto radical en el planeta. Las mareas cambiarían, el eje de la Tierra se estabilizaría, y los ciclos biológicos de plantas y animales comenzarían a sincronizarse con sus fases. En otras palabras, la vida en la Tierra habría dado un giro total. Y si ese cambio fue tan grande, es lógico que las culturas lo recordaran, incluso miles de años después, como un momento clave de su historia cósmica. La ciencia oficial evita discutir estos relatos. Prefiere catalogarlos como folclore, pero si uno conecta estos mitos con los datos físicos que ya conocemos, densidad anómala,
órbita perfecta, cráteres superficiales, vibraciones metálicas, la hipótesis de que la Luna llegó después cobra una fuerza inesperada. ¿Y si esas leyendas no son invención, sino testimonio? ¿Y si lo que nuestros ancestros intentaron transmitirnos es que la Luna no nació aquí, sino que fue colocada, con un propósito que aún hoy desconocemos? En casi todas las culturas ancestrales existen relatos de seres superiores que descendieron del cielo. Algunos los llamaban dioses, otros mensajeros, algunos más, entidades de luz o sabiduría. Lo curioso es que muchas veces no descendían del sol, ni de las estrellas, sino de la luna. Un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que podría tener implicaciones enormes. En la antigua Sumeria, el dios Nana, también conocido como Sin, era el señor de la luna. No se le asociaba simplemente como una representación simbólica, sino como una entidad real, que se desplazaba entre el cielo y la tierra. Sus templos estaban alineados con los ciclos lunares, y se creía que tenía el poder de influir directamente sobre los humanos. En el mundo hindú, Chandra, el dios lunar, viajaba por el cielo en un carro brillante tirado por caballos blancos. En algunas leyendas, descendía a la tierra en momentos críticos para asistir o advertir a los hombres. En Egipto, Thoth, el dios de la sabiduría, también estaba vinculado a la luna. Se decía que escribía el destino desde su trono lunar. Los aborígenes australianos cuentan que el anciano de la luna bajó para enseñar a los humanos cómo vivir, y luego volvió a esconderse en el cielo, desde donde aún observa a la humanidad. En la tradición inca, Mama Quilla, la madre luna, era vista como una presencia viva, que guiaba y protegía a las mujeres, y que podía manifestarse físicamente. Y lo más desconcertante, en muchas de estas historias, los dioses no descendían de manera espiritual, sino física, como si la luna fuese una especie de estación, una base o incluso un portal. ¿Y si estas historias no fueran simples mitos, sino memorias codificadas? ¿Y si los dioses no eran deidades etéreas, sino seres reales, con tecnología avanzada, que bajaban desde la luna porque la usaban como punto de observación? Si la luna es hueca, si contiene estructuras, y si fue colocada estratégicamente, ¿quién la puso allí? ¿Y por qué tantas culturas coinciden en que desde allí vinieron los que nos enseñaron, nos vigilaron o nos castigaron? Tal vez la luna no sea solo un espejo del sol, tal vez sea un punto de entrada, y esos dioses antiguos no se fueron, solo regresaron a su lugar original, esperando a que alguien vuelva a mirar con los ojos abiertos. Entre todas las teorías que giran en torno a la luna, hay una que se sitúa en el extremo más provocador, y al mismo tiempo, en el más fascinante. La posibilidad de que no sea un satélite natural, ni siquiera una base hueca, sino una nave espacial camuflada, un objeto de dimensiones colosales, con apariencia de roca desgastada, pero que en realidad sería una estructura artificial diseñada para parecer inofensiva. Esta hipótesis fue formulada en serio por los científicos soviéticos Michael Basin y Alexander Shcherbakov en 1970. Su teoría, conocida como la nave alienígena lunar, plantea que la Luna fue construida por una civilización avanzada y colocada en la órbita terrestre hace millones de años. Su objetivo, observar, influir o incluso controlar el desarrollo de la humanidad desde una distancia segura. Según esta visión, la superficie de la Luna estaría cubierta por una gruesa capa de polvo y fragmentos de meteoritos, una especie de camuflaje natural, bajo la cual existiría una estructura metálica. Esta carcasa sería lo que provoca que la Luna resuene como una campana cuando recibe impactos, y lo que impide que los cráteres tengan profundidad real. Además, hay ciertos detalles que refuerzan esta sospecha: la simetría de algunos cráteres, las zonas planas con ángulos rectos, las formaciones hexagonales visibles desde el espacio, y la existencia de lo que parecen ser compuertas selladas, escaleras erosionadas o incluso torres colapsadas, visibles en imágenes filtradas por sondas. La idea puede parecer absurda al principio, pero pensemos un momento. Si una civilización fuera lo suficientemente avanzada como para construir una nave del tamaño de una luna, ¿no sería lógico que la escondiera a plena vista? No en movimiento, no en órbita errática, sino establecida, fija, invisible por familiaridad. Y si esa nave sigue activa, tal vez no lo está a nivel técnico, sino simbólico. Tal vez solo necesita estar ahí, ser vista cada noche, recordarnos que algo, o alguien, decidió colocarla sobre nuestras cabezas.
¿Una cárcel? ¿Una arca? ¿Una cámara de vigilancia planetaria? Tal vez todas esas cosas a la vez. Y lo más perturbador es que, cuanto más la estudiamos, menos se parece a una luna, y más a una máquina dormida, esperando que alguien, algún día, la despierte. Durante más de medio siglo, miles de fotografías de la Luna han sido publicadas por agencias espaciales como la NASA, Roscosmos o la Agencia Espacial China. Muchas de ellas son de calidad impecable. Muestran cráteres, polvo, rocas, sombras. Una superficie aparentemente inerte, pero si uno bucea en los archivos más antiguos, o analiza los registros históricos de ciertas misiones, descubre algo inquietante. Una enorme cantidad de imágenes fueron borradas, censuradas o reemplazadas. Algunas de las primeras fotos tomadas por sondas automáticas muestran áreas misteriosamente borrosas. Otras tienen secciones directamente recortadas, zonas quemadas por exceso de exposición o fragmentos que aparecen pixelados de forma artificial, incluso antes de la era digital. En ocasiones, lo que debería ser una simple roca aparece con bordes tan definidos, tan simétricos, que parece haber sido editado para confundir más que para aclarar. ¿Por qué tanto misterio alrededor de un cuerpo celeste que supuestamente es natural, inofensivo y completamente explorado? En varias misiones Apolo, se tomaron miles de fotografías en película analógica. Pero muchas de ellas jamás fueron publicadas, y cuando los investigadores independientes han pedido acceso a las copias originales, han recibido archivos incompletos o negativos deteriorados. Algunas grabaciones en vídeo también desaparecieron misteriosamente. ¿Simple negligencia? ¿O una selección intencionada? Hay casos específicos que han levantado sospechas. Una fotografía tomada por la sonda Lunar Orbiter muestra lo que parece ser una torre que proyecta una sombra de varios kilómetros. En lugar de analizarla, la imagen fue retirada del archivo público. En otro caso, una formación geométrica observada cerca del cráter Copérnico fue explicada como una anomalía de compresión y más tarde reemplazada por una versión suavizada. Incluso astronautas retirados han admitido, en entrevistas informales, que algunas de las imágenes tomadas durante las misiones no llegaron nunca a ver la luz. Que ciertas zonas no podían fotografiarse. ¿Quién decide qué se muestra y qué se oculta? ¿Y por qué, si la Luna fuera hueca, si en su superficie hubiese estructuras artificiales, o si existiera algo enterrado bajo sus capas de polvo? ¿No sería lógico querer evitar que se descubriera? En este caso, la ocultación no es solo de datos. Es una narrativa cuidadosamente construida. Una selección visual que limita lo que el público puede ver, imaginar y cuestionar. Porque a veces, lo que más miedo da no es lo que se muestra, sino lo que deliberadamente se decide no mostrar. La Luna no solo ha sido objeto de estudio astronómico o inspiración poética. Ha sido, durante siglos, símbolo de poder, ocultamiento y transformación. En casi todas las tradiciones religiosas, es un astro cargado de significado, pero también de misterio. Y lo más curioso es que, cuanto más oculto es el conocimiento, más central parece ser el papel de la Luna. En la tradición hermética y alquímica, la Luna representa lo oculto, lo femenino, lo cambiante. Se asocia a la noche, a los secretos del alma, a los ciclos invisibles que mueven el mundo. En los textos alquímicos aparece como una entidad viva, a menudo relacionada con el mercurio, los espejos o los portales. En el antiguo Egipto, el dios Thoth, conocido por ser el portador de sabiduría y el escriba de los dioses, estaba vinculado directamente con la luna. No con el sol, símbolo de poder visible, sino con el astro que observa en silencio. En el simbolismo egipcio, la luna no solo medía el tiempo, lo influía. El Islam regula su calendario según las fases lunares. En el judaísmo, el calendario también es lunisolar. Y en el cristianismo, las fechas clave, como la Pascua, se determinan por ciclos lunares. ¿Por qué tanta insistencia en un astro supuestamente inofensivo? Pero más allá de las religiones oficiales, es en las sociedades secretas donde el simbolismo lunar alcanza su punto más intrigante. En la masonería, por ejemplo, la luna aparece junto al sol y a la estrella flamígera como símbolo de dualidad, iluminación y vigilancia. En ciertos ritos, se la invoca como presencia silenciosa durante los grados de iniciación. En algunas logias esotéricas, la luna representa la mente oculta del iniciado, aquello que aún no ha sido revelado. Y se dice que quien domina el símbolo de la luna puede ver más allá del velo. También hay rituales antiguos,
algunos todavía practicados en la sombra, que se celebran exclusivamente bajo la luna llena. Momentos en los que, según ciertas creencias, la comunicación con otros planos se vuelve posible. ¿Y si ese otro plano no es místico, sino tecnológico? Quizá la luna no es solo un símbolo. Quizá es una interfaz, un nodo visible de un sistema que no entendemos del todo. Y las culturas, conscientes o no, han mantenido su presencia en los rituales porque intuían que, detrás de su luz plateada, hay algo que observa, que espera, y que en ciertos momentos responde. La ciencia moderna ha sido, sin duda, una de las herramientas más poderosas del ser humano para entender el universo. Pero también ha sido, en ocasiones, una barrera, una muralla construida para proteger modelos ya establecidos. Incluso cuando los datos empiezan a mostrar otra cosa. La Luna debería ser uno de los cuerpos celestes más estudiados. Está cerca, la hemos visitado, hemos recogido muestras, y sin embargo, sus anomalías no solo no se investigan, se evitan. ¿Por qué la ciencia oficial no se pregunta por qué la Luna tiene una densidad tan baja? ¿Por qué no profundiza en el hecho de que su órbita es tan precisa que parece programada? ¿O por qué, después de más de 50 años, nadie ha vuelto a enviar humanos a su superficie, a pesar de los avances tecnológicos? Los datos existen, se han registrado, pero cuando alguien plantea estas preguntas, la respuesta habitual no es científica. Es emocional. Ridiculización, rechazo, censura. En lugar de abrir el debate, se cierra. En lugar de explorar, se silencia. Tomemos el caso de los impactos controlados. Cuando los módulos lunares de las misiones Apolo fueron estrellados contra la superficie para estudiar la respuesta sísmica, la Luna vibró durante más de una hora, como si fuera hueca. Un dato tan extraño debería haber generado cientos de estudios, simulaciones, hipótesis alternativas. Pero no, se registró y se archivó. Lo mismo ocurre con las formaciones geométricas captadas por sondas orbitales, con los cráteres de profundidad uniforme, con las luces que aparecen y desaparecen en zonas no iluminadas. Todo eso existe en los datos brutos, pero no en los libros de texto. ¿Por qué? Algunos científicos independientes han intentado reabrir el debate. Han publicado artículos, han dado conferencias, y han sido ignorados, o peor, desacreditados. Como si hablar de ciertas cosas fuera romper un pacto tácito. La Luna no se cuestiona. Y es aquí donde surge la verdadera pregunta: ¿por qué tanto miedo a mirar más allá? ¿Es solo arrogancia académica? ¿O hay algo más profundo? ¿Algo que se intenta proteger? Si aceptáramos que la Luna no es un cuerpo natural, se derrumbarían muchos pilares del conocimiento actual. La formación del sistema solar, la historia de la Tierra, incluso el papel del ser humano en el cosmos. Tal vez, por eso, es más cómodo callar, porque mirar a la Luna es mirar hacia un abismo, uno que, quizás, preferimos no entender. Desde hace décadas, algunos investigadores han planteado una teoría tan perturbadora como difícil de ignorar: la idea de que la Luna emite frecuencias que afectan directamente al ser humano. No hablamos solo de mareas o ciclos biológicos, sino de algo más profundo y más oscuro. Varios estudios han demostrado que las fases lunares coinciden con alteraciones en el comportamiento humano. Durante la luna llena, aumentan los ingresos en urgencias, los trastornos del sueño, los episodios de ansiedad, incluso los crímenes violentos. ¿Por qué ocurre esto? La explicación oficial lo atribuye al folclore, al autosugestionamiento. Pero los datos no mienten. ¿Y si estas alteraciones no fueran casuales? ¿Y si la Luna, además de reflejar luz solar, estuviera emitiendo frecuencias electromagnéticas diseñadas para interferir con nuestra percepción? Hay quienes sostienen que estas frecuencias actúan como un velo, que alteran nuestra conciencia, limitan nuestra capacidad intuitiva y nos mantienen en un estado de distracción constante. Como si la Luna no solo fuera un objeto pasivo, sino un sistema activo de modulación mental. La idea puede parecer descabellada, pero no es nueva. Civilizaciones antiguas hablaban del influjo lunar como algo que afectaba el alma. Y en textos esotéricos, se menciona a la Luna como la gran ilusión, un espejo que distorsiona la realidad. Además, hay precedentes inquietantes. Durante la Guerra Fría, se desarrollaron programas secretos de control mental basados en frecuencias. El proyecto MK-Ultra, el experimento Montauk, el uso de ondas ELF, Extremely Low Frequency. Es tan descabellado pensar que, si los gobiernos probaron esto en la Tierra, alguien más podría estar haciéndolo desde la Luna.
Hay quienes sugieren que la estructura hueca de la Luna podría funcionar como una gigantesca antena resonante, amplificando señales invisibles. Incluso el famoso científico Nikola Tesla creía que ciertos cuerpos celestes podían emitir frecuencias específicas y que éstas influían en la conciencia colectiva. No se trata de paranoia, se trata de observar los efectos, seguir las pistas y no ignorar lo evidente. La Luna no solo marca el calendario, marca nuestros ritmos internos, y tal vez, solo tal vez, marca los límites de nuestra percepción. Porque si alguien quisiera controlar una civilización sin que lo supiera, no necesitaría invadirla. Solo tendría que controlar el cielo que observa cada noche, y emitir, desde ahí, justo lo que necesita oír. Imagina que un satélite gigantesco orbitara la Tierra con la única función de observarnos, día y noche. Imagina que, desde el principio de los tiempos, esa presencia silenciosa ha estado ahí, registrando nuestros movimientos, nuestros ciclos, y tal vez algo más profundo. Imagina que ese satélite ya existe, y se llama Luna. En un mundo cada vez más controlado por satélites artificiales, radares y sensores, la idea de una vigilancia global ya no es ciencia ficción. Pero ¿y si esa vigilancia no comenzó con la era moderna, sino miles de años atrás, desde un satélite mucho más antiguo y sofisticado que cualquiera de los nuestros? La Luna está perfectamente posicionada para observar toda la superficie terrestre. Cada rotación le permite cubrir zonas estratégicas, y su sincronía con la Tierra, esa que hace que siempre veamos la misma cara, ha sido descrita por muchos como una anomalía imposible en términos astronómicos naturales. ¿Y si la cara oculta de la Luna no está simplemente dada la vuelta? ¿Y si es la zona operativa desde donde se realiza una vigilancia constante? La falta de exploración humana de esa cara, el silencio oficial sobre lo que hay allí y las imágenes incompletas no hacen más que alimentar esta sospecha. Algunos científicos alternativos han sugerido que ciertas estructuras en la superficie podrían funcionar como sensores gigantes, capaces de captar patrones electromagnéticos emitidos por los seres humanos. Otros van más allá. Creen que la Luna actúa como una especie de nube de almacenamiento cósmica, recolectando datos de nuestras emociones, pensamientos e incluso sueños. ¿Exagerado? Tal vez, pero recordemos que ya existen tecnologías en la Tierra capaces de medir actividad cerebral a distancia. Si eso es posible aquí abajo, ¿qué podría lograrse desde un objeto diseñado específicamente para ello, orbitando el planeta sin descanso? Incluso los antiguos hablaban de la Luna como un ojo, un espejo que todo lo ve. Y en algunas tradiciones, se decía que los actos secretos de los humanos no podían ocultarse de su mirada plateada. ¿Y si este ojo no es solo simbólico? La pregunta incómoda es, ¿quién está recopilando esos datos? ¿Y con qué fin? Tal vez la Luna no solo registra lo que hacemos, tal vez estudia cómo reaccionamos. Y en el momento justo, interviene, no lo sabemos, pero cada noche, mientras dormimos, algo allá arriba sigue mirando, y no ha parpadeado en miles de años. Vivimos atrapados en una percepción del tiempo que parece natural, inevitable. Los días, las semanas, los meses, los años. Pero ¿y si esa percepción estuviera condicionada artificialmente? ¿Y si la Luna jugara un papel clave en cómo sentimos el paso del tiempo? Desde siempre, el calendario lunar ha regido la vida humana. Agricultores, pescadores, navegantes, chamanes, todos seguían sus ciclos. Incluso hoy, muchas culturas y religiones siguen calendarios basados en la Luna. Esto no es coincidencia. El satélite regula nuestros ritmos biológicos más profundos, desde el ciclo menstrual hasta los patrones de sueño. Pero algunos investigadores alternativos plantean algo más radical: que la Luna actúa como un metrónomo psíquico, un sistema de regulación de la conciencia colectiva. Al generar ciclos fijos, luna nueva, creciente, llena, menguante, estaría delimitando no solo nuestro calendario físico, sino también nuestro campo mental. Según esta visión, los cambios de fase lunar producen microajustes en nuestras emociones, niveles de energía y percepción del tiempo. ¿Nunca te ha pasado que una semana se siente eterna y otra vuela sin sentido? ¿Y si no es solo tu agenda, sino una modulación externa sutil, proveniente de lo alto? Algunos físicos cuánticos, como el desaparecido Isaac Bentov, teorizaron que la conciencia humana podría resonar con ritmos cósmicos y que ciertas estructuras orbitales podrían influir directamente en nuestra experiencia del presente. La Luna, por su cercanía y su regularidad, sería el dispositivo perfecto para ello.
Pero no acaba ahí. Hay quienes creen que la Luna ralentiza el tiempo en la Tierra, que su campo gravitacional, su órbita sincronizada y su influencia sobre las masas de agua generan un campo de contención temporal, como si nos mantuviera dentro de una especie de burbuja cronológica estable. Fuera de esa burbuja, el tiempo podría fluir de otra manera. Más rápido, más libre, más consciente, pero mientras estemos bajo su influencia, seguimos atados al reloj lunar, al bucle, y si nuestra incapacidad para recordar vidas pasadas, percibir realidades paralelas o desarrollar habilidades psíquicas no fuera un fallo, sino una limitación impuesta, tal vez la Luna no es solo una roca, tal vez es un marcador del tiempo fabricado, una maquinaria sutil que regula cuándo despertamos y cuándo dormimos. Y hasta que no la comprendamos, seguiremos girando en círculos, creyendo que el tiempo es lineal, mientras allá arriba alguien controla el tiempo. En 1969, el Apolo 11 marcó un hito histórico. El hombre pisó la Luna. O al menos, eso es lo que se nos dijo. Desde entonces, numerosas teorías han cuestionado si realmente estuvimos allí, o si la versión oficial fue una narrativa cuidadosamente construida para otros fines. Pero esta escena no se centrará en si fue real o no. Vamos más allá, porque incluso aceptando que los astronautas llegaron a la Luna, lo verdaderamente inquietante es lo que podrían haber encontrado, y no revelaron. Durante las misiones Apolo, los astronautas reportaron anomalías constantes, ruido en los canales de comunicación, ecos imposibles, sombras con ángulos extraños, y, lo más inquietante, presencias inexplicables. Hay grabaciones filtradas en las que se escuchan frases como «Dios mío, eso es enorme», o «Están aquí, observándonos». ¿A quién se referían? Varios ex empleados de la NASA han declarado, bajo anonimato, que muchas transmisiones fueron filtradas en directo y luego eliminadas de los registros oficiales. Algunas fotos del Apolo 11, 12 y 14 muestran estructuras artificiales en el horizonte, posteriormente difuminadas o recortadas. El astronauta Edgar Mitchell, que caminó sobre la Luna en el Apolo 14, afirmó en entrevistas posteriores que el gobierno ocultó información sobre presencia extraterrestre. Y Neil Armstrong, conocido por su discreción, jamás quiso hablar abiertamente del tema. Una vez, ante una pregunta directa sobre lo que vio allá arriba, respondió: «Hay cosas allá afuera, más allá de nuestra comprensión». ¿Y qué decir del Apolo 17? Fue la última misión tripulada. Desde entonces, nadie más ha regresado. Oficialmente, por motivos presupuestarios. Pero, ¿de verdad la NASA dejó de explorar el cuerpo celeste más cercano por falta de dinero? ¿O encontraron algo que hizo imposible continuar? También está el caso del Apolo 20, una misión que oficialmente nunca existió, pero de la que han surgido supuestas imágenes y grabaciones. En ellas se muestra una nave gigantesca estrellada en la superficie lunar y el cuerpo momificado de un ser no humano. ¿Montaje? ¿Desinformación? ¿O verdad enterrada en capas de negación? Lo cierto es que, tras las misiones Apolo, el relato lunar se congeló. No más exploraciones, no más misiones tripuladas, solo silencio, un silencio que, en el contexto de tantas anomalías, dice más que cualquier palabra. Tal vez no se trataba de llegar a la Luna, sino de ver qué había allí. Y una vez visto, cerrar la puerta. Y si todo esto, la forma, el origen, las anomalías, no fuera casualidad. Y si la Luna no solo afecta a nuestros cuerpos y mentes, sino también a nuestra alma. Algunos investigadores de lo oculto creen que la Luna fue colocada en la órbita terrestre no para iluminar nuestras noches, sino para encerrarnos dentro de una prisión que no se ve con los ojos. En textos gnósticos antiguos, se habla del mundo físico como una trampa ilusoria, un engaño de los arcontes que mantienen a las almas humanas atrapadas en un ciclo eterno de reencarnaciones. Y en algunos de esos textos, la Luna aparece como la barrera energética que impide escapar. Un filtro, una especie de estación intermedia por la que las almas deben pasar tras la muerte, para ser devueltas a la Tierra, una y otra vez. En la mitología tibetana, se habla de seres que engañan a los muertos con visiones de luz para que vuelvan a reencarnar. En otras culturas, la Luna es el símbolo de la rueda del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Siempre girando, siempre bajo control, y si ese control no es simbólico, sino literal, algunos sostienen que la Luna emite frecuencias específicas para bloquear nuestra conexión con planos superiores de conciencia.
que nos mantiene atrapados en un rango vibratorio bajo, donde solo podemos percibir lo material, lo inmediato, lo controlable. Y que por eso, el despertar espiritual es tan difícil, porque hay un sistema diseñado para que no lo logres. Incluso hay quienes aseguran haber experimentado sueños lúcidos o regresiones en las que veían la luna como una máquina, una matriz, un satélite de manipulación emocional. ¿Delirio colectivo? ¿O fragmentos de verdad que emergen cuando la mente se libera? La idea puede parecer extrema, pero resuena con una sensación que muchos han tenido alguna vez, la de estar atrapados en algo que no entienden del todo. Como si el mundo estuviera diseñado para distraernos, para impedir que miremos hacia adentro. Y mientras tanto, cada noche, ese disco plateado brilla sobre nuestras cabezas. Silencioso, hipnótico, como un espejo que no refleja quiénes somos, sino quiénes deberíamos seguir siendo. Tal vez, solo tal vez, el verdadero misterio de la luna no está en su superficie, sino en lo que impide que recordemos lo que somos. Durante siglos, la luna ha estado ahí, silenciosa, inmutable, o eso parece, pero en los últimos años, algo ha cambiado. Las teorías ya no hablan solo de su origen. Ahora muchos se preguntan, ¿y si aún no ha hecho lo que vino a hacer? En foros de investigación alternativa, hay quienes aseguran que la luna es una máquina latente, que su estructura hueca, su comportamiento anómalo y su influencia electromagnética no son efectos residuales, sino señales de un sistema que está en estado de espera, dormido, vigilante, y que pronto podría activarse. La creciente actividad solar, los cambios geomagnéticos en la Tierra, el aumento de los avistamientos OVNI y los datos inexplicables en misiones espaciales recientes han avivado esta teoría. ¿Y si todos estos fenómenos están conectados con una reconfiguración lunar? Algunos investigadores apuntan a eventos concretos. En 2022, observatorios astronómicos captaron pulsos de luz en zonas oscuras de la Luna. No reflejos, pulsos, como si algo se encendiera brevemente. Otros hablan de sonidos de baja frecuencia captados desde el espacio, vibraciones que no provienen de la Tierra ni del Sol, sino del satélite mismo. ¿Coincidencia? ¿Errores de interpretación? Tal vez, pero la narrativa se repite con fuerza. La Luna no es solo una reliquia del pasado. Podría ser una pieza clave de un evento futuro. Algunas teorías más audaces sugieren que cuando la humanidad alcance cierto nivel de conciencia, o cuando ciertos eventos geopolíticos y tecnológicos se alineen, la Luna despertará. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza. Algunos hablan de una transmisión masiva de datos, otros de una apertura dimensional, y los más radicales, de una intervención directa en la conciencia humana. Incluso en profecías antiguas, como las de los Hopi o los textos védicos, se menciona que el segundo sol se revelará y que la luna perderá su velo. ¿Metáforas poéticas o advertencias cifradas? Lo más inquietante es que gobiernos y agencias espaciales están acelerando su regreso a la luna. Estados Unidos, China, Rusia, India, todos quieren instalar bases. Todos invierten millones. ¿Qué buscan? ¿Qué temen? ¿Qué saben? ¿Que nosotros no? Tal vez no se trate solo de colonizar. Tal vez se preparan, porque si la luna fue colocada, también puede ser reactivada, y cuando lo haga, el mundo que conocemos podría cambiar para siempre. La pregunta ya no es si la luna es artificial. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más permanecerá dormida? A estas alturas, la pregunta ya no es si la luna es natural. Tampoco si es hueca, si emite frecuencias, o si afecta nuestra mente. Todo eso apunta en una dirección más profunda. La luna fue colocada. Pero entonces, ¿por quién? ¿Y con qué fin? Las explicaciones tradicionales no bastan. La ciencia oficial evita el tema. Las religiones lo romantizan. Pero los antiguos sabían algo más. En decenas de mitologías, la luna aparece repentinamente en el cielo, sin transición. En textos sumerios, egipcios, griegos, incluso precolombinos, hay relatos del tiempo antes de la luna. Algunas de estas culturas hablaban de seres venidos del cielo, portadores de conocimiento y también de control. ¿Fueron estos los que colocaron la luna? ¿Una raza anterior a nosotros? ¿Una civilización galáctica desaparecida? ¿O una inteligencia que aún opera, pero desde las sombras? Lo cierto es que el diseño lunar, perfecto, geométrico, simétrico, no parece el fruto del caos cósmico. Su órbita exacta, su tamaño preciso que permite eclipses solares totales, su sincronía absoluta, todo encaja como si hubiese sido calculado, diseñado, ensamblado, y luego está el propósito.
Muchos suponen que la luna está allí para controlar. Otros creen que actúa como un espejo cósmico, amplificando ciertas emociones humanas. Pero hay quienes van más allá, que sugieren que la luna no fue colocada para estudiar la Tierra, sino para intervenir en la evolución del ser humano. Tal vez modificó nuestro ADN. Tal vez estabilizó el eje terrestre para permitir el desarrollo de vida inteligente. O quizás impide que demos el siguiente paso, un límite puesto por alguien. O algo que no desea que despertemos del todo. La posibilidad más inquietante es que la luna sea un experimento, no un simple objeto, sino un nodo de control para una especie en observación. Un zoológico cósmico, una simulación. Y si eso es cierto, entonces todo lo que creemos sobre nuestra historia, nuestra libertad y nuestro destino, podría haber sido manipulado desde el principio. ¿Quién puso la luna ahí? ¿Una inteligencia antigua? ¿Una civilización olvidada? ¿Algo que aún nos observa desde dentro de ella? No tenemos respuestas, solo un hecho: la luna está ahí. Siempre ha estado ahí, y su presencia ha definido cada aspecto de nuestra existencia. No sabemos de dónde vino, pero su influencia es total. La última pregunta es: ¿qué pasará cuando esa influencia termine? Hemos recorrido un camino extraño, de datos científicos a mitologías antiguas, de misiones espaciales a frecuencias invisibles. Hemos mirado a la luna como nunca antes, y lo que hemos visto cambia todo. No es solo un satélite, no es solo una roca, no es solo un faro nocturno. Es un enigma, un artefacto, una presencia que lo ve todo, lo registra todo, y tal vez lo condiciona todo. La luna ha estado ahí desde antes que la historia comenzara, observando imperios caer, civilizaciones nacer, religiones expandirse. Ha marcado los calendarios, los rituales, las cosechas. Pero tal vez no solo marcaba el tiempo, tal vez lo creaba. Y si algo, o alguien, colocó ese satélite en órbita, entonces nosotros no somos los autores de nuestra historia, solo sus protagonistas. Somos una especie libre, o un experimento dentro de un laboratorio lunar. La verdad, como siempre, no está en lo que nos dicen, sino en lo que no nos dejan preguntar. ¿Por qué no hemos vuelto realmente a la luna? ¿Por qué tantas culturas hablan de su llegada súbita? ¿Por qué su cara oculta sigue siendo oculta? Quizá la pregunta más importante no es qué es la luna, sino qué seríamos nosotros sin ella. Tal vez ahí está el verdadero secreto. Tal vez sin su influencia, sin su ciclo, sin su vigilancia, despertaríamos, y cuando esa verdad salga a la luz, porque saldrá, no necesitaremos telescopios, ni naves, ni antenas. Solo necesitaremos mirar al cielo sin miedo, como quien comprende, al fin, que lo imposible no solo es real, ha estado observando todo este tiempo. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido el escalofrío, la duda, la chispa que te dice, hay algo más, entonces este viaje ya valió la pena. Gracias por acompañarnos en esta exploración lunar. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Porque este es solo el principio. Nos vemos en el próximo misterio. Y hasta entonces, mira al cielo y escucha el silencio.